Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de físico-química. Hoy vamos a hablar de las variables que afectan un sistema material. Bueno, las variables de estados. Para analizar o comenzar a estudiar la materia, necesitamos generalmente aislar porciones de lo que es objeto de estudio, separarlas de algún modo de su entorno para poder realizar el análisis correspondiente. En estos casos, eh, puede ser, por ejemplo, un vaso de agua cargado de un lago que deseo analizar, una porción de metal oxidado que se extrae para ver reacciones, en una zona, en algún lugar de una superficie que puede ser del planeta o de una estrella lejana. Cualquiera de estas separaciones como objeto de estudio es lo que vamos a denominar un sistema material. Cada sistema material va a tener propiedades del tipo intensiva o extensiva que son totalmente medibles. Algunas de esas propiedades con el correr del tiempo pueden sufrir cambios o pueden variar. Por lo tanto, para definir el estado de un sistema debemos conocer el valor de cada una de esas propiedades en un momento determinado. Ese conjunto de propiedades es lo que conocemos como variables de estado. Si hablamos de un sistema muy complejo, las variables van a ser obviamente numerosas. Por ejemplo, si queremos conocer el estado de un automóvil, eso va a estar definido por, entre otras cosas, el lugar geográfico donde se encuentra, si se está moviendo, la velocidad en la que se mueve, la aceleración, la potencia que está desarrollando el motor. Son algunas de las tantas variables que se podrían considerar en este caso. Si en cambio consideramos un sistema material simple, puro, más chico, como puede ser un granito de sal, que es una porción o un cristal de cloruro de sodio, tendrá mucho menos variables que, por ejemplo, el automóvil. En el caso de los gases, para los gases denominados como gases ideales, como lo definimos en la teoría cinética molecular, las variables de estado son cuatro: la temperatura, la presión, el volumen y la masa. Son las cuatro variables que van a definir el estado del gas. La temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas, o sea, con la energía cinética de las partículas. Hablamos siempre de la energía cinética promedio. Y tiene una relación que, como vimos en la teoría cinética molecular, es una eh, relación proporcional. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la velocidad de las partículas, mayor va a ser la temperatura, o cuanto mayor sea la temperatura, más velocidad o más energía cinética van a tener las partículas. La presión se relaciona con ese movimiento de las partículas y el choque que ocurre por producto del movimiento entre partículas entre sí y las paredes del recipiente. Vean que acá está definido una superficie para esta masa de gas, ¿no?, que tendría que ser como la tapa del recipiente más las paredes, y la cantidad o el número de choques de las partículas que se están moviendo dentro de este recipiente contra las paredes del recipiente y entre sí va a definir la presión. A mayor cantidad de choques, mayor va a ser la presión que están ejerciendo sobre esas paredes. El volumen se relaciona con todo el espacio, como ven acá, todo el espacio que va a ocupar esa masa de gas. Por lo tanto, la distancia que van a tener las partículas entre sí. Cuanto más separadas están las partículas, más volumen
van a ocupar, por supuesto. Eso depende si el volumen no se la está limitando un recipiente. Y la masa tiene que ver con la cantidad de partículas de ese gas, o sea, la cantidad de materia. Vamos a ver, bueno, veamos acá. Tenemos un recipiente. Vamos a incorporar una determinada cantidad de partículas de un gas. Partículas de gas en movimiento. Bueno, la primera variable a considerar, dijimos la temperatura, que es una de las variables que va a definir el estado del gas. Vean el termómetro acá que tiene una temperatura que está en esta escala que dice 300 grados Kelvin, la pasamos si quieren a grados centígrados, así más familiar, 27 grados centígrados. Aumento, le doy calor a esa masa de gas para aumentar la temperatura. Como ven, aumenta la energía cinética o la de movimiento, o sea, hay más movimiento entre partículas a partir del incremento de la temperatura. Ahora, ¿qué pasa con la presión? Al aumentar los movimientos, aumentaron los choques, también aumentó la presión. Tiene que ver con cuántas veces están chocando las partículas del gas que se están moviendo cada vez más rápido contra las paredes del recipiente. Miren el relojito de presión, me está marcando 35,9 atmósferas. Si hay más choques, producto de que, por ejemplo, achiquemos el volumen del recipiente, o sea, cada vez en menor recorrido van a chocar más veces contra las paredes, hay un incremento de la presión. Le achiqué el espacio del recipiente, o sea, le achiqué el espacio que tienen para moverse, el volumen que pueden ocupar, por lo tanto chocan más veces las partículas entre sí y contra las paredes del recipiente y aumenta la presión. Lo mismo a la inversa, si le doy más espacio, los choques van a ser cada vez menos frecuentes y la presión pasamos de 54 a 24 atmósferas, hay una disminución de la presión. Y el volumen se relaciona, dijimos, con la distancia entre las partículas. Cuanto más separadas están las partículas de una masa de gas, van a ocupar más espacio, por supuesto. Acá le dimos la posibilidad de que ocupen más espacio y acá lo mismo. Ocupan todo el volumen que tiene disponible. Acá aumentó el volumen de esta masa de gas, pero la cantidad de partículas es la misma. Tiene que ver con esto de que cuanto más volumen, más se separan y abarcan todo el espacio disponible. Y la última variable dijimos que es la masa, que la masa tiene que ver o se relaciona con el número de partículas de un gas, o sea, la cantidad de materia. Si aumento la masa de ese gas, también va a aumentar las mismas propiedades, va a aumentar la temperatura, la presión. Hagamos el ejercicio. Ven que hay más partículas, aumentó la masa, el volumen lo mantuvimos constante y la presión tiende a aumentar. Acá estamos en 47,3 atmósferas, un poco más de gas, estamos en 54. En este ejercicio lo que estamos haciendo es mantener la temperatura constante. Si nosotros acá disminuimos la temperatura a medida que aumentamos la cantidad de partículas, se van a mover menos, o sea que por más que tengas más partículas van a haber menos choques y por lo tanto la presión va a tender a disminuir. Enfriamos un poquito, vean cómo va bajando la temperatura y va bajando el reloj de presión, estamos en 19, 18, 15, 13 atmósferas.
Lo que hicimos es bajar la energía cinética bajando la temperatura. Por lo tanto la presión es bastante baja porque al moverse más lento hay menos cantidad de choques de partículas. Eso es todo por hoy. Un poco la continuación de lo que vimos de la teoría cinética molecular. Acá la idea de las variables que terminan afectando a un sistema material conocidas como variables de estado, y en este caso para un gas conocido o considerado como gas ideal en la teoría cinética molecular.